Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad aprenderás todo lo que tienes que saber acerca de la primera ley de la termodinámica. Si quieres dominar este primer principio y resolver cualquier tipo de problema, quédate en este video porque te garantizo que será una de las mejores inversiones de tu tiempo para aprender y comprender de manera rápida y fácil este importante tema de la termodinámica. Muy bien. Ya en el video anterior analizamos lo que pasaba en la ecuación de estado en diferentes procesos. Habíamos dicho que la ecuación de estado se puede escribir de esta manera: presión por volumen igual a masa por R por T, o de esta otra manera: presión por volumen igual a N, que es el número de moles, por R con barra, que es la constante universal de los gases, por T. O también la ecuación de estado se puede escribir de esta otra manera, esta que está acá en el centro. Esta forma de escribir la ecuación de estado es muy práctica para resolver los diferentes ejercicios. Si te has perdido de nuestro video donde explicamos en detalle el comportamiento de la ecuación de estado en los diferentes procesos termodinámicos, no te preocupes, acá siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y disfruta de una genial videoclase donde comprenderás hoy y para siempre el verdadero significado de la ecuación de estado. Excelente, continuemos. Comencemos a desarrollar el tema de este video, la primera ley o principio de la termodinámica. La vamos a desarrollar para sistemas cerrados. Recuerda que un sistema cerrado es aquel donde el sistema no intercambia masa con el medio, es decir, con el ambiente que lo rodea, pero sí intercambia energía, bien sea en forma de calor o de trabajo. Muy bien, fija tu atención en este cilindro. Vamos a colocar en este cilindro un pistón. Visualízalo acá. Este pistón es capaz de desplazarse tanto hacia arriba como hacia abajo. Es un pistón móvil, también llamado émbolo. Ahora vamos a encerrar este gas. Obsérvalo acá destacado en verde. Este es un gas que tiene ciertas condiciones, cierta presión, cierto volumen, cierta temperatura, y se encuentra encerrado en este cilindro pistón. Así tenemos nuestro cilindro, acá se visualiza, nuestro pistón, que es el capaz de desplazarse tanto hacia arriba como hacia abajo, y por supuesto tenemos el gas destacado en verde, que de ahora en adelante en termodinámica lo conoceremos como el sistema. Cuando me refiera al sistema, me estoy refiriendo al gas encerrado en el cilindro pistón. Y por supuesto, todo el ambiente que rodea nuestro cilindro pistón será el medio, lo llamaremos medio. Y más adelante veremos la utilidad de la siguiente ecuación: el universo está compuesto por el sistema más el medio. Veremos lo importante que es esta relación cuando analicemos el segundo principio de la termodinámica. El universo, ojo, cuando me refiero a universo, es la suma del sistema más el medio. No me refiero al universo de las estrellas en el cielo. Genial, continuemos. Imaginemos que nuestro medio interactúa con el gas en forma de calor, representado por este fuego. Observa el fuego que se ha colocado debajo de nuestro cilindro pistón. En termodinámica, este fuego o calor se representará con la letra Q. Observa, acá se visualiza el fuego representado con la letra Q en forma de calor. Y esta flecha morada con dirección vertical y sentido hacia arriba indica que el medio, ojo, el medio le está entregando calor a nuestro sistema, es decir, a nuestro gas. Lógicamente, al entregar calor al gas, el gas se expande, moviendo nuestro pistón hacia arriba, y cuando la tapa se ha desplazado verticalmente hacia arriba, recorriendo por supuesto cierta distancia, vamos a llamarla D, y por supuesto la tapa se ha movido debido a la fuerza que ha ejercido el gas sobre la misma, al desplazamiento que ha sufrido el cilindro pistón hacia arriba debido a estas fuerzas, es lo que llamaremos W, y W no es más que trabajo. En resumen, tenemos dos variables fundamentales: el calor que entra a nuestro sistema, que calienta el gas, y por supuesto nuestro trabajo, el trabajo generado por ese calor. Muy bien, ahora veamos con más detalle lo que está sucediendo en nuestro cilindro pistón. Primero teníamos un estado 1, es decir, acá teníamos cierta presión 1, cierto volumen 1, cierta temperatura 1, cierta energía interna 1 y cierta entropía 1. Pero luego, al introducirle calor, ha sufrido una transformación. Esta transformación en termodinámica es lo que llamaremos proceso o evolución. Gracias al proceso o evolución, nuestro gas
se encuentra ahora en otro estado, es decir, una presión 2, un volumen 2, temperatura 2, energía interna 2 y entropía 2. A este estado 1, este que está acá, lo vamos a llamar estado inicial. Y al estado 2, este estado que está acá, lo vamos a llamar estado final. Muy bien, la termodinámica fija su atención acá, en los procesos o evoluciones que ocurren para que un sistema cambie de un estado 1 a un estado 2 y se centra principalmente en estos procesos que te muestro en este momento en pantalla, en los procesos isobáricos. Los procesos isobáricos son aquellos donde la presión permanece constante, es decir, la presión en 1 es igual a la presión en 2, permanece constante. Los procesos isocóricos o isométricos es cuando el volumen permanece constante, es decir, el volumen 1 es igual al volumen 2. Los procesos isotérmicos, y por cierto, ojo con estos procesos isotérmicos, porque son muy evaluados en exámenes y talleres de termodinámica, es cuando la temperatura permanece constante, es decir, la temperatura inicial en el estado 1 es igual a la temperatura final en el estado 2. Y los procesos adiabáticos son aquellos donde no existe transferencia de calor, ojo, solo de calor, entre el medio y el sistema. Cuando este calor que está acá es igual a 0, este calor, se dice que el proceso es adiabático. Estos son los 4 procesos que estaremos analizando en el primer principio de la termodinámica. Y en este momento te preguntarás, pero ¿cuál es el primer principio de la termodinámica? Es este que se muestra en este momento en pantalla. Y este primer principio no es más que el principio de la conservación de la energía. Este principio de seguro lo conoces desde hace mucho tiempo, cuando escuchas lo siguiente: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Observa que el primer principio de la termodinámica considera 3 variables. Por un lado, el calor, que es el que entra acá debajo, obsérvalo acá. El calor que entra se transforma o se divide en 2 tipos de energía. La primera es la energía interna, cuando el gas se calienta, y el segundo tipo de energía es el trabajo generado gracias a ese calor. Vamos a repetir esto ya que es muy importante. El calor que entra al sistema se divide en 2 tipos de energía. Una que es la llamada energía interna, la variación de energía interna dentro del gas cuando el gas se calienta, y el otro tipo de energía es el trabajo que hace el pistón cuando se desplaza, en este caso hacia arriba. O en otras palabras, la energía calorífica se ha transformado en energía interna cuando se calienta en gas y en energía en forma de trabajo cuando el pistón se desplaza hacia arriba. Qué fácil y sencillo es entender el primer principio de la termodinámica. Quizás en este momento te preguntes, pero este calor Q lo visualizo acá. Muy bien, el calor. Este trabajo W se visualiza acá. Muy bien, genial. Pero, ¿por qué delta U? ¿Por qué delta U acá en el primer principio de la termodinámica? Por lo siguiente, delta, recuerda que la letra delta siempre significa diferencia entre energía interna final menos la energía interna inicial. Esto es delta U siempre. ¿Y quién es la energía interna final? Esta que está acá. La energía interna final es esta misma energía del estado 2, esta que está acá. ¿Y quién es la energía interna inicial? U sub 1, esta energía interna inicial es esta. En el estado 1, obsérvala acá. Esta es la energía interna inicial, esta que está acá, en el estado 1. Esa diferencia de energía, es decir, la resta entre la energía interna final y la energía interna inicial, es lo que llamamos delta U. Ojo, lo llamamos delta U. Y delta U es la que se considera acá en el primer principio de la termodinámica. A continuación vamos a observar que en esta fórmula, en esta ecuación de la primera ley de la termodinámica, tanto Q como W tendrán siempre un cierto signo. Observa, cuando el calor entre desde fuera del sistema, recuerda que este es el sistema, en este caso el gas, un gas cualquiera, diremos que el calor es positivo.
Y cuando el trabajo salga del sistema hacia el medio, es decir, el gas haga trabajo sobre el medio, diremos en este caso que el trabajo es positivo. Tal como habrás caído en la cuenta, hay que tener mucho cuidado con la semántica para conocer el signo del calor y el trabajo. Por tal razón vamos a escribir lo siguiente. El calor será positivo. Positivo también se escribe Q mayor que 0, de esta manera o de esta manera, como tú lo desees, cuando el medio, ojo, el medio entrega calor al sistema. O lo que es lo mismo, cuando el sistema recibe calor del medio, es decir, del ambiente que lo rodea. Estos dos casos evidentemente son equivalentes. Y cuando esto suceda, cuando el medio entregue calor al sistema, diremos que el calor es positivo, siempre. Y para el trabajo ocurre lo siguiente. Cuando el sistema entregue trabajo al medio, o lo que es lo mismo, cuando el medio recibe trabajo del sistema, diremos que este es positivo. En este caso, como el pistón se desplaza verticalmente hacia arriba, se dice que el sistema está haciendo trabajo sobre el medio. En cambio, si el pistón se hubiese desplazado hacia abajo, es porque el medio, por ejemplo, una persona ejerce una fuerza hacia abajo sobre el pistón y lógicamente este pistón se desplazará verticalmente hacia abajo comprimiendo el gas. Cuando esto suceda, se dirá que el trabajo es negativo. En resumen, vamos a repetir esto porque es muy importante. Cuando el medio entregue calor al sistema, diremos que el calor es positivo. Y cuando el sistema entregue trabajo al medio o haga trabajo sobre el medio, diremos que el trabajo también es positivo. En cambio, cuando el calor fluya del sistema hacia el medio, diremos que el calor simplemente es negativo, tiene signo contrario. De igual manera para el trabajo. Cuando el medio, por ejemplo, una persona externa ejerce una fuerza sobre el pistón, y en este caso se dice que el medio está haciendo un trabajo sobre el sistema, ese trabajo será negativo. Por ejemplo, imagina que tienes una mesa y sobre esa mesa te sirven un plato de sopa. Vamos a suponer que acá está un plato de sopa caliente. ¿Y qué sucede cuando la sopa está caliente? Esperas que enfríe, ¿correcto? Esperas que la sopa se enfríe para poder consumirla. En este caso el sistema viene dado por la sopa y el ambiente es el medio. ¿Qué está sucediendo? Que la sopa le está entregando calor al medio. Por lo tanto, este calor es negativo. Así, cuando el calor sea negativo es porque el sistema se está enfriando, está perdiendo calor. En cambio, cuando en la mesa colocas, por ejemplo, un vaso con agua congelada, o en otras palabras, hielo, vamos a suponer que acá, este vaso, lo acabas de sacar del refrigerador, de la nevera, y contiene hielo. Si lo dejas sobre la mesa a temperatura ambiente, ¿qué sucederá? El hielo comenzará a derretirse, ¿correcto? ¿Y por qué comenzará a derretirse? Porque el medio le entrega calor al sistema. En este caso el sistema es el hielo y el medio, que por supuesto el medio ambiente está a mayor temperatura que en la nevera, comienza a derretir el hielo. Y lo comienza a derretir porque el medio entrega calor al sistema y en este caso el calor es positivo. En conclusión, cuando el calor sea positivo es porque el medio le está entregando calor al sistema y nuestro sistema se calienta. Y cuando el calor sea negativo es porque el sistema está perdiendo calor, entregándole calor al medio y se está enfriando. Y a esta explicación de signos para el calor y el trabajo es lo que llamaremos convención o acuerdo de los signos del calor y el trabajo. Qué fácil y sencillo es comprender esta convención. Muy bien, continuemos. A continuación vamos a pasar a ver más de cerca lo que sucede con la primera ley de la termodinámica. El calor es igual a la variación de la energía interna más el trabajo en todos y cada uno de los procesos que vamos a tener en nuestros ejercicios. Recuerda que son 4 procesos. El primero, un proceso isobárico, es decir, a presión constante. El segundo, un proceso isocórico o isométrico, es decir, a volumen constante.
El tercero, un proceso isotérmico, es decir, a temperatura constante. Y por último, un proceso adiabático, donde no existe intercambio de calor entre nuestro sistema y el medio. Antes de pasar a ver con más detalle cómo vamos a utilizar la primera ley de la termodinámica en cada uno de estos procesos, es muy pero muy importante y fundamental que aprendas a desplazarte o moverte en el siguiente gráfico. Observa. En un alto porcentaje de ejercicios de la primera ley de la termodinámica nos encontraremos con este tipo de gráficos, o quizás no nos den este gráfico, pero se tenga que construir para poder responder de forma segura el ejercicio planteado. Veamos en qué consiste este gráfico. Este gráfico contempla tres variables. Ojo, tres variables. En el eje horizontal tenemos el volumen, esta vez significa volumen, medido en unidades de volumen, como por ejemplo en litros o en metros cúbicos, etc. En el eje vertical siempre vamos a tener la presión. Observa acá la presión. Esta presión usualmente vendrá medida, por ejemplo, en atmósferas o en pascal, etc. Y la tercera variable viene representada por estas líneas que son hipérbolas. Estas líneas destacadas en marrón claro se llaman isotermas y representan, por supuesto, la temperatura. Esta es la tercera variable. Observa que la temperatura crece desde acá hacia allá. Observa. En este sentido, hacia arriba y hacia la derecha, crece la temperatura. Por ejemplo, la primera isoterma corresponde a una temperatura de 20 grados centígrados, la siguiente de 40, 60 y así sucesivamente. Lo importante es que visualices que la temperatura crece siempre hacia arriba y a la derecha. Genial. ¿Por qué vamos a detallar cómo moverte en este gráfico? Porque estás acostumbrado o acostumbrada a moverte en un gráfico plano con dos variables, es decir, volumen y presión, pero de seguro habrá sido poco usual que te coloquen una tercera variable en forma de curvas, en este caso isotermas, que son exactamente hipérbolas. Ahora bien, ¿cómo vamos a representar los procesos que vamos a analizar en este gráfico? Comencemos representando brevemente el proceso isobárico, es decir, a presión constante. Como la presión es constante, la gráfica de este proceso siempre será una recta horizontal. Por ejemplo, esta, observa. Esta recta horizontal. Pero siempre debes indicar si vas a la derecha o si vas hacia la izquierda. ¿Y qué te dejará saber si vas a la izquierda o vas a la derecha? ¿Dónde están tus condiciones de inicio y tus condiciones finales? Por ejemplo, si te digo que inicialmente se tiene una temperatura de 40 grados centígrados, esta será tu temperatura inicial, la temperatura 1. Y por supuesto, si te doy las condiciones finales, te digo por ejemplo que la temperatura final es de 60 grados centígrados, entonces este punto naranja representará la condición 2, es decir, la condición final. Y si este punto negro es la inicial y la 2 es la final, es porque te tienes que mover a la derecha, ¿correcto? Y repito, en forma horizontal, porque se está representando un proceso isobárico donde la presión 1 es igual a la presión 2. La presión es constante. Pero ojo, no siempre te tendrás que mover a la derecha. También te puedes desplazar a la izquierda. Por ejemplo, supongamos este otro proceso, mira. Este es otro proceso isobárico y te indico que este proceso es isobárico, claro, pero el cambio de estado ocurre a la izquierda. ¿Qué quiere decir que ocurre a la izquierda? Que acá están las condiciones iniciales y acá estarán las condiciones finales, pero lo más importante es que el proceso es horizontal, lo que quiere decir que es un proceso isobárico a presión constante. Y finalmente, en este proceso, cuando te moviste a la derecha, ¿qué le pasó a la temperatura? La temperatura aumentó, porque ya sabes que esta temperatura es mayor que esta, debido a que las temperaturas crecen hacia arriba y a la derecha. En cambio, en este otro proceso, ¿qué le sucedió a la temperatura cuando te moviste a la izquierda? Muy bien, la temperatura disminuyó. ¿Por qué? Porque inició con una temperatura de 40 grados centígrados y finalizó con una temperatura de 20 grados centígrados. Se puede decir que en este proceso nuestro sistema se enfrió, perdió calor, mientras que en este proceso se puede decir que nuestro sistema se calentó, ganó calor.
Genial, ahora veamos lo que sucede cuando representamos en este gráfico el segundo proceso, el proceso isocórico o isométrico, es decir, a volumen constante. Los procesos isocóricos o isométricos siempre se van a representar así, con una línea vertical, porque son a volumen constante. Por ejemplo, así, este es un proceso isocórico, o por ejemplo, este otro, observa, este otro proceso, una línea totalmente vertical, es un proceso isocórico. Vamos a suponer que el primero va hacia abajo y este segundo que te he dibujado va hacia arriba. Vamos a suponerlo así. Ya sabes que este sentido de las flechas indican dónde están las condiciones iniciales. Para este proceso, acá están las condiciones iniciales. Y para el segundo proceso, acá están las condiciones iniciales, ¿correcto? Y por supuesto, acá, para el primer proceso, están las condiciones finales. Y acá, para este otro proceso isocórico, también están las condiciones finales. Pero acá lo más importante es que en ambos procesos el volumen es constante, es decir, el volumen del estado 1 es idéntico al volumen del estado 2. Ahora bien, para que adquieras la destreza de moverte en este tipo de gráficos, ¿qué ha pasado en este proceso con la temperatura? ¿Qué le pasó a la temperatura? ¿Aumentó o disminuyó? Muy bien, disminuyó porque las condiciones iniciales eran de 60 grados, obsérvalas acá. Y como el cambio de estado ocurre verticalmente hacia abajo, las condiciones finales son estas. La temperatura ha disminuido. O en otras palabras, nuestro sistema se ha enfriado perdiendo calor. Es decir, el sistema le entregó calor al medio. ¿Y con qué signo representamos esta situación? Así, el calor es negativo. En cambio, en este otro segundo proceso isocórico, también a volumen constante, ¿qué ha sucedido con la temperatura? Muy bien, la temperatura ha aumentado porque las condiciones iniciales eran de 20 grados centígrados y finalizó con una temperatura de 60 grados centígrados, ¿correcto? La temperatura aumentó. Y si la temperatura aumentó, podemos intuir que nuestro sistema ha ganado calor. Y si ha ganado calor es porque este viene del medio, porque siempre la transferencia de energía en forma de calor es entre el sistema y el medio. Y si el medio le ha entregado calor a nuestro sistema para que la temperatura aumente, es porque ese calor es positivo. Observa la gran importancia de dominar perfectamente este tipo de gráficos, ya que te permitirá responder preguntas de manera muy pero muy rápida y fácil. Continuemos ahora a reconocer cómo vamos a representar el proceso isotérmico. Cuando el proceso sea isotérmico es porque te vas a mover sobre una isoterma, sobre alguna de estas líneas hiperbólicas marrón. Por ejemplo, un proceso isotérmico puede ser así. Por ejemplo, observa, de esta manera. Este puede ser un proceso isotérmico. O este otro, mira, observa este otro proceso isotérmico. Así, de esta manera. Recuerda que el sentido de las flechas nos permiten establecer cuál es la condición inicial y final. Esta será la condición inicial en este proceso y acá se encontrará la condición inicial en este otro proceso, porque las flechas están dibujadas hacia abajo, ¿correcto? ¿Y cuál será el estado final en ambos procesos? Acá tenemos el estado final y acá tenemos el estado final. Ahora bien, para este proceso, este que está acá, diremos que la temperatura 1 es igual a la temperatura 2. La temperatura ha permanecido constante en 20 grados centígrados. Por supuesto, ha variado la presión porque acá había una presión 1 y acá había una presión 2, ¿correcto? Y también ha variado el volumen porque acá teníamos un volumen 1 y ahora acá tenemos un volumen 2. Pero todo ha ocurrido a temperatura constante. Es por ello que este proceso se llama isotérmico. De la misma manera, este otro proceso también ha ocurrido en forma isotérmica. ¿Por qué? Porque la temperatura 1 es igual a la temperatura 2, la cual en este caso es de 60 grados centígrados. ¡Genial! Finalicemos este apartado representando en este gráfico el proceso adiabático. ¿Cómo será la representación de un proceso adiabático en este tipo de gráficos? Un proceso adiabático en este tipo de gráficos será el siguiente. Por ejemplo, este es un proceso adiabático. O este otro, observa. Este otro también es un proceso adiabático.
vamos a suponer que este primer proceso adiabático es hacia arriba y este tiene sentido hacia abajo. Por lo tanto, la condición inicial estará aquí y para este otro proceso adiabático estará acá y las condiciones finales serán estas. Para este proceso será acá y para este otro proceso será acá. ¿Cuál es la característica de los procesos adiabáticos? Que comienzan en una isoterma y finalizan en otra isoterma, obteniéndose una curva más inclinada que las curvas isotermas. Observa esta curva amarilla. Observa esta otra curva adiabática. Es una curva más inclinada que las curvas isotérmicas. Y en el primer proceso, en este proceso rosado, ¿qué ha ocurrido con la temperatura? La temperatura ha disminuido. La temperatura 1 era de 40 grados centígrados y la temperatura final o temperatura 2 fue de 20 grados centígrados en este proceso adiabático. Y quizás te preguntes, pero si no existe transferencia de calor, es decir, entre el medio y nuestro sistema, ¿cómo ha ocurrido una variación de la temperatura? Esto ha ocurrido por lo siguiente, porque la variación de la temperatura no solamente depende del intercambio de calor entre el medio y el sistema, recuerda que también depende del trabajo. En breves segundos caerás en la cuenta de que la variación de la temperatura de un sistema no solamente depende del calor, también depende, tal como ya te mencioné, del trabajo realizado, bien sea del sistema hacia el medio o del medio hacia el sistema. Y para ilustrarlo con un ejemplo, recuerda nuestro cilindro pistón. Este que está acá, imagina que las paredes son adiabáticas, como un termo de agua, por ejemplo, que conserva el frío, o un termo de café, que conserva el calor. Es decir, no existe transferencia de calor con el medio, con el ambiente. Ahora bien, imagina que en nuestro cilindro pistón tenemos acá el pistón, por supuesto, y acá tenemos un gas cualquiera. Cuando una persona ejerce una fuerza sobre el pistón, este pistón se desplazará lógicamente hacia abajo, comprimiendo este gas, y lógicamente las condiciones de este gas cambiarán, alterando evidentemente su volumen y presión y por ende alterando también la temperatura. La temperatura variará. Excelente. Una vez que hemos comprendido cómo nos vamos a mover en este gráfico, ya estamos completamente preparados para visualizar la primera ley de la termodinámica en todos y cada uno de estos procesos. Observa. Comencemos con el proceso isobárico. Recuerda que en el proceso isobárico la presión es constante, ¿correcto? Y vamos a comenzar más específicamente con el proceso de expansión. ¿Qué es una expansión? Una de las características principales de los procesos de expansión es que el volumen aumenta. Observa cómo nuestro volumen en la condición 1 es menor que el volumen en la condición 2. Evidentemente el volumen ha aumentado. ¿Y por qué ha aumentado? Porque se ha entregado calor desde el medio hacia nuestro sistema, ocasionando que nuestro pistón se desplace verticalmente hacia arriba, generando un trabajo. Observa cómo vamos a representar este tipo de situaciones a través de una línea horizontal, tal como ya lo sabemos, porque es un proceso isobárico. Pero como en este caso se ha aumentado el volumen final es mayor que el volumen inicial. ¿Y qué ha sucedido con la temperatura? La temperatura también ha aumentado, porque la temperatura final es mayor que la temperatura inicial. ¿Y por qué estamos completamente seguros que la temperatura 2 es mayor que la temperatura 1? Porque las isotermas crecen hacia arriba y a la derecha, ¿correcto? Tal como ya te lo mencioné. Ahora bien, los procesos isobáricos siempre tienen que ser a la derecha, de esta manera, una línea horizontal a la derecha. ¿Siempre deben ser así? No, también pueden tener sentido contrario, así. Continúa siendo un proceso isobárico a presión constante, pero en este caso toma por nombre compresión. Diremos que el gas se ha comprimido. ¿Y por qué se ha comprimido? Porque pasó de un volumen inicial mayor a un volumen final menor, ¿correcto? ¿Y por qué ha ocurrido una compresión? Porque se ha hecho trabajo desde el medio sobre el sistema, obsérvalo acá. En este caso este trabajo es negativo. Y como se ha hecho trabajo desde el medio sobre el sistema, nuestro gas, que es el sistema, ha entregado calor al medio. Obsérvalo acá.
y en este caso diremos que el calor es negativo porque va desde el sistema hacia el medio. Ahora bien, fija tu atención en esta zona. En ambos casos, tanto en la expansión isobárica como en la compresión isobárica, el calor, la variación de la energía interna y el trabajo, que son las tres variables de la primera ley de la termodinámica, se calcularán siempre de esta manera. Observa. El calor siempre se calculará así. La masa de gas, por el calor específico a presión constante por la diferencia de temperatura. Y la energía interna siempre se calculará con esta fórmula. Y ojo con lo que te voy a decir. La energía interna siempre se calculará con esta fórmula independientemente del proceso, bien sea que sea isobárico, isocórico, isotérmico o adiabático, siempre se calculará a través de esta fórmula. Y esto te facilita mucho las cosas, ya que la fórmula de la energía interna es una sola, es esta. Siempre. Muy bien, ahora veamos más de cerca esta fórmula de la energía interna. La energía interna siempre la vamos a calcular así, como la masa por el calor específico a volumen constante por la diferencia de temperatura. Y finalmente nuestro trabajo lo vamos a calcular como el área de este gráfico. Y en este momento te preguntarás, ¿pero cuál área? Vamos a destacar las áreas en ambos gráficos. Observa. Estas son las áreas en ambos gráficos. ¿Y cuál es el área de un rectángulo? Bueno, el área de un rectángulo no es más que base por altura. En este caso, ¿cuánto vale la altura de estos rectángulos? Bueno, la presión, observa. La distancia de acá hasta acá no es más que la presión, porque la presión 1 es igual a la presión 2. La altura del rectángulo es la presión. ¿Multiplicada por qué? Por la base. La base es esta distancia. ¿Y cuánto vale esta distancia? Simplemente restamos el volumen 2 menos el volumen 1, B sub 2 menos B sub 1 y listo. Esta será la fórmula para calcular el trabajo en un proceso isobárico. Presión, que es constante, multiplicada por la diferencia de volúmenes. ¡Qué fácil y sencillo es! Finalicemos este proceso isobárico realizando dos importantes comentarios. El primero de ellos es el siguiente. El signo del trabajo acá en un proceso de expansión, es decir, esta área, siempre será positiva. ¿Y por qué siempre será positiva? Porque el proceso es hacia la derecha. Observa acá el sentido. Se mueve de izquierda a derecha, pero acá debajo, en el proceso o evolución de compresión, el trabajo que viene dado por esta área, por supuesto, es la misma presión por volumen 2 menos volumen 1. Recuerda que el volumen 2 es el volumen final y el volumen 1 es el inicial. En este caso, el trabajo siempre será negativo. ¿Y por qué será negativo? Porque el sentido del proceso es a la izquierda, míralo acá. Este sentido es a la izquierda. Y esto es muy importante. Por tal razón vamos a repetirlo. Cuando el sentido sea a la derecha, el área será positiva. Muy bien. Mientras que cuando el sentido sea a la izquierda, el área será negativa. Y el segundo comentario es en cuanto a las fórmulas del calor y la variación de la energía interna. Acá donde está la letra M de masa, vamos a borrarla, M de masa, observa que la borré, también la puedes visualizar con la letra N de número de moles, la letra N de número de moles. Y en este momento te preguntarás, ¿pero cuál es la diferencia? La diferencia es muy simple, si te dan como dato el número de moles, irá acá. Pero si te dan como dato la masa, utilizarás la otra fórmula colocando simplemente acá una M de masa. Y ojo, cuando trabajes con número de moles, las unidades de la capacidad calorífica a presión constante y a volumen constante deben venir en función de moles. Ojo con eso. En cambio, cuando trabajes con masa, las unidades de las capacidades caloríficas deberán estar en unidad de masa. Ya lo verás cuando estemos desarrollando diferentes ejercicios, pero te hago este comentario porque algunas veces podrás visualizar las fórmulas con la letra N o con la letra M. Muy bien, continuemos. El segundo proceso que vamos a analizar es el proceso isocórico o isométrico. ¿Cómo vamos a aplicar la primera ley en un proceso isocórico o isométrico? Ya sabemos que en un proceso isocórico o isométrico el volumen se mantiene constante, varía la presión y varía la temperatura,
pero el volumen permanece constante. Pero, ¿cómo es posible que el volumen permanezca constante? Simplemente porque el pistón, obsérvalo acá, se ha trabado. Es decir, se han colocado unos topes, observa estos topes, míralos acá, que no permiten el libre movimiento del pistón verticalmente hacia arriba y hacia abajo. Es decir, el pistón no se mueve, no puede moverse. Y si el pistón no se puede mover, él mismo no realiza trabajo. Por lo tanto, en un proceso isocórico, el trabajo es igual a cero. Y esto se corrobora también con el área en este gráfico. ¿Cuál es el área de una recta vertical? Bueno, una recta vertical no encierra ningún área, ¿correcto? Debajo de ella, el área es igual a cero, confirmándose así que efectivamente el trabajo en un proceso isocórico o isométrico siempre es igual a cero. ¿Y cómo vamos a calcular el calor y la energía interna en un proceso isocórico, que son las otras variables de la primera ley de la termodinámica? Lo vamos a calcular con estas fórmulas, obsérvalo acá. Pero, ¿qué logras visualizar en estas dos fórmulas? Que son las mismas. Ahora, tanto para el calor como para la energía interna, se utiliza la capacidad calorífica a volumen constante en ambas. Es decir, el calor es igual a la energía interna, y esto nos lo deja saber la aplicación de la primera ley. ¿Qué nos dice la primera ley? Observa que el calor es igual a la energía interna más el trabajo, pero en un proceso isocórico el trabajo vale cero, por lo tanto el calor es igual a la energía interna. Esto siempre ocurre en un proceso isocórico. En este proceso en particular es importante hacer el siguiente comentario. La palabra expansión se ha escrito entre comillas, porque realmente en una expansión el volumen debe aumentar, y en este caso el volumen no aumenta, y además en una expansión por lo general la presión disminuye. En cambio acá evidentemente la presión está aumentando, porque esta presión 2 es mayor que esta presión 1, y cuando existe un aumento de presión es porque se está sucediendo una compresión. Por lo tanto, el nombre más adecuado para este tipo de procesos debería ser el de compresión isocórica. Sin embargo, en la bibliografía de la termodinámica se aceptará este tipo de procesos como una expansión isocórica, mientras que este otro se conocerá como una compresión isocórica. En resumen, en la mayoría de la literatura termodinámica, al proceso superior se le llama expansión isocórica y al inferior compresión isocórica. Pero si en alguna ocasión llegas a ver este proceso con el nombre de compresión isocórica, ya sabes el por qué, simplemente porque la presión está aumentando, a pesar de que no se sucede exactamente una expansión, porque el volumen no aumenta, el volumen permanece constante. Muy bien, pero claro, en ambos casos el trabajo es igual a cero, porque el gráfico no encierra ningún área, el área es nula, es igual a cero, o lo que es lo mismo, el pistón está bloqueado y no puede generar trabajo, ni del sistema hacia el medio, ni del medio hacia el sistema, no, de ninguna manera. Acá en este caso el trabajo siempre es nulo, es igual a cero, y recuerda, el calor es igual a la energía interna en este tipo de procesos, en los procesos isocóricos, tal como lo ha dejado ver la primera ley de la termodinámica. El calor es igual a la energía interna. Excelente, continuemos. El siguiente proceso que vamos a analizar es el proceso isotérmico, es decir, cuando la temperatura es constante. Y vale mencionar que este tipo de procesos isotérmicos son muy pero muy comunes en las evaluaciones de la primera ley de la termodinámica, tanto en evaluaciones tipo examen como en talleres. Muy bien, veamos en qué consiste este proceso isotérmico. El primer proceso que se ha representado es una expansión isotérmica. Pero visualiza por qué es una expansión. Es una expansión porque el volumen final es mayor que el volumen inicial. Y además visualiza que la presión ha disminuido, ha pasado de una presión 1 a una presión menor 2. Esta es la característica principal de los procesos de expansión. Y lógicamente todo ha ocurrido a temperatura constante. Es por ello que el gráfico
sea realizado a través de la isoterma. Ahora bien, solo existe expansión isotérmica, es decir, moverse así en este sentido. No, también existe la compresión isotérmica, mírala acá. El proceso de compresión isotérmica es justamente el proceso contrario a una expansión isotérmica. El volumen final es menor que el volumen inicial y la presión aumenta en una compresión isotérmica. Y observa el sentido del proceso en este caso. Ahora bien, ¿cómo vamos a calcular el calor, la energía interna y el trabajo en este tipo de procesos isotérmicos de expansión o compresión? Lo vamos a calcular de la siguiente manera. Para la energía interna siempre vamos a utilizar esta fórmula, tal como ya te lo mencioné. Siempre. Pero, ¿qué está sucediendo exactamente en este caso? Que la temperatura es constante. ¿Y qué sucede entonces con esta resta? Fíjate atención en esta resta. Si la temperatura 1 es igual a la temperatura 2, cuando yo las reste, ¿qué voy a obtener? Muy bien, evidentemente en un proceso isotérmico el resultado será 0. Voy a obtener 0 porque la temperatura 2 es idéntica a la temperatura 1. Así podemos concluir que siempre en un proceso isotérmico la variación de la energía interna es igual a 0. Siempre la variación de la energía interna es igual a 0. Y si procedemos a sustituir esta variación de la energía interna en la primera ley de la termodinámica, ¿qué nos queda? Veamos qué nos queda. Nos quedaría que el calor es igual a la variación de la energía interna, que ya sabemos que vale 0, porque el proceso es isotérmico, más el trabajo. ¿Qué hemos obtenido? Muy bien, que en un proceso isotérmico el calor es igual a el trabajo. Por lo tanto, bastará calcular el trabajo, por ejemplo, y una vez que se haya obtenido el trabajo, obtendremos el calor. Porque en este tipo de procesos el calor es igual a el trabajo. Vamos a escribir esto por acá. El calor es igual a el trabajo en un proceso isotérmico. Pero ahora bien, ¿cómo vamos a calcular el trabajo en un proceso isotérmico? Ya sabemos que el trabajo viene dado por el área bajo la curva, esta área. Obsérvala acá, esta área destacada en azul. O lo que es lo mismo, esta área. Pero en este caso no visualizamos que sea una figura conocida, ¿correcto? Como un rectángulo, un triángulo, etc. Sino el área bajo una curva. Y quizás en este momento se te ocurra, bueno, para calcular el área debajo de una curva debemos aplicar integrales. Y sí, es verdad, debemos aplicar integrales. Pero afortunadamente no deberás calcular ninguna integral. No, ninguna integral. Porque ya la integral fue aplicada y siempre el resultado será el siguiente. Pon mucha atención. El trabajo en los procesos isotérmicos siempre se calculará con la siguiente fórmula. mR por T de temperatura, que es la misma, por el logaritmo del volumen final dividido entre el volumen inicial. Y listo. Siempre se va a calcular de esta manera. Siempre. Repito, M de masa, R por T por el logaritmo del volumen final dividido entre el volumen inicial. Y recuerda el comentario que te hice hace breves minutos. Donde está esta M, puedes colocar también N, que es el número de moles, por R por T, por el logaritmo del volumen final sobre el volumen inicial. También puedes ver la fórmula del trabajo de esta manera. No hay ningún tipo de problema. La única diferencia es que cuando trabajes con masa, las unidades de R tienen que estar en función de masas. Mientras que cuando trabajes con N, que es el número de moles, las unidades de esta R deberán de estar en mol. Ya lo verás cuando estemos desarrollando diferentes ejercicios. Muy bien, vamos a terminar de completar la parte de abajo. El calor es igual al trabajo y la fórmula para calcular el trabajo será mRT por el logaritmo del volumen final dividido entre el volumen inicial siempre. Esta será la fórmula para calcular el trabajo en un proceso isotérmico. En conclusión, ¿qué debemos hacer? Primero calcular el trabajo. Y una vez que se ha obtenido el trabajo, ya hemos obtenido el calor, porque el calor es igual al trabajo. ¿Y cuánto vale la energía interna? La energía interna vale 0. ¿Y por qué vale 0? Porque esta diferencia de temperaturas es 0.
porque la temperatura inicial es igual a la temperatura final, debido a que es un proceso isotérmico. ¡Qué fácil y sencillo es! Y para cerrar este proceso isotérmico, te haré el siguiente importante comentario. El área acá en el proceso de expansión siempre será positiva. Siempre. Porque el recorrido es a la derecha, obsérvalo acá. Mientras que cuando el recorrido tiene sentido contrario a la izquierda, como lo es el caso de compresión, el área se considerará negativa. Siempre. Ojo con ese detalle. Por tal razón vamos a repetirlo. Cuando el proceso se mueva a la derecha, el trabajo es positivo. Pero cuando se mueva a la izquierda, el trabajo es negativo. El área es la misma. Lo único que ha cambiado es el signo. Culminemos nuestro análisis de los procesos con el proceso adiabático. Recuerda que en el proceso adiabático no existe transferencia de calor entre el medio y el sistema, es decir, entre el ambiente que rodea a nuestro cilindro pistón y nuestro gas. Ya sabemos que la representación de un proceso adiabático en un diagrama presión-volumen es este que se muestra acá. Esta curva amarilla que es más inclinada que las curvas isotérmicas, ¿correcto? Muy bien, y en este caso, ¿cómo vamos a calcular las variables de la primera ley de la termodinámica? El calor, la variación de la energía interna y el trabajo. Bueno, en este caso ya sabemos que el calor es igual a cero, porque se trata de un proceso adiabático, donde el calor es nulo. Y al sustituir este calor nulo acá en la primera ley de la termodinámica, ¿qué se obtiene? Observa, se obtiene que cero, que es el calor, es igual a la variación de la energía interna más el trabajo. Y de acá es bastante sencillo visualizar que el trabajo no será más que menos la variación de la energía interna, porque este término que está positivo pasa al otro lado negativo. En conclusión, bastará calcular solo la variación de la energía interna, cuya fórmula siempre es esta, ya lo sabemos, siempre en cualquier proceso. Con esta fórmula se calcula la variación de la energía interna y una vez que obtengas la variación de la energía interna, listo, ya obtendrás el trabajo. El trabajo no es más que menos el resultado que obtengas de la variación de la energía interna y por supuesto el trabajo sigue siendo el área debajo de la curva. Y ojo, como el proceso se mueve a la derecha, observa las flechas, el sentido de las flechas, esta área será positiva. Y en este momento te preguntarás, pero acá se visualiza un signo negativo, ¿acá? Correcto, pero cuando estemos haciendo los ejercicios caerás en la cuenta de que cuando calculemos la variación de la energía interna nos dará negativa y multiplicada por este signo menos obtendremos un trabajo positivo. Por esto no te preocupes, ya lo verás cuando estemos desarrollando diferentes ejercicios. Ahora bien, solo existen expansiones adiabáticas porque evidentemente esta es una expansión. El volumen final es mayor que el volumen inicial y la presión ha disminuido. Características de un proceso de expansión. Pues no, también puede existir un proceso de compresión adiabática, así. Obsérvalo acá. En el proceso de compresión adiabática, ahora el volumen final es menor que el volumen inicial y la presión ha aumentado, característica de los procesos de compresión. Y por supuesto, el área bajo la curva sigue siendo el trabajo. Lo único que este trabajo será negativo porque ahora el sentido de nuestro proceso es a la izquierda, obsérvalo acá, a la izquierda. En conclusión, ¿qué hemos aprendido? Que cuando los procesos sean a la derecha, los trabajos serán positivos y por lo general se tratará de una expansión. Mientras que cuando los procesos se sucedan hacia la izquierda, los trabajos serán negativos y se tratará por lo general de una compresión. Lógicamente, como el proceso es adiabático, es decir, nuestro cilindro en este caso es totalmente aislado, así como un termo, impidiendo la transferencia de calor con el ambiente, entonces el calor es igual a cero. Y como el calor es igual a cero, al sustituirlo en la primera ley de la termodinámica, caímos en la cuenta de que justamente el trabajo no es más que menos la variación de la energía interna. Por lo tanto, en este tipo de procesos bastará con calcular la variación de la energía interna y al obtener la variación de la energía interna también se obtendrá el trabajo. Qué fácil y sencillo es aplicar la primera ley de la termodinámica a los diferentes procesos. En la primera ley de la termodinámica vamos a agregar este proceso llamado proceso cíclico o ciclos.
¿Y por qué estamos añadiendo el proceso cíclico a la primera ley de la termodinámica? Porque este tipo de ejercicios también suele evaluarse en talleres y en exámenes o pruebas. Pero, ¿qué es un ciclo? Un ciclo no es más que un proceso cerrado. Observa acá esta figura. Acá tenemos un ciclo. Un ciclo se caracteriza porque donde comienza, acá en 1, también finaliza. Hace su recorrido a la derecha, baja, sube por acá, llega al punto número 4 y continúa subiendo. De tal forma que el punto donde inicia el proceso es el punto donde finaliza el proceso. Y así los procesos cíclicos se componen de los procesos que ya te mencioné. Por ejemplo, el proceso de 1 a 2 es un proceso isobárico, ¿correcto? A presión constante, que en este caso vale 4 atmósferas. El proceso 2-3 es un proceso isocórico a volumen constante, que en este caso es de 6 litros. El proceso 3-4 es un proceso isotérmico a temperatura constante de 10 grados centígrados. Y finalmente finaliza con un proceso adiabático desde el punto 4 hasta el punto 1. Este es un proceso adiabático porque se trata de una curva que es más inclinada que una isoterma, finalizando por supuesto en el mismo punto donde comenzó. ¿Pero los ciclos siempre son así? No, también pueden ser de esta manera, obsérvalos acá. En pantalla visualizas algunos ciclos comunes en diferentes ejercicios. Pueden ser en forma triangular, pueden ser con 2 rectas y una isoterma, por lo general esta es una isoterma, esta curva. Pueden ser cuadrados o rectangulares, e inclusive pueden constar solo de 2 procesos, como es este caso, este último caso que está acá. Ahora bien, ¿cómo vamos a aplicar la primera ley de la termodinámica en los ciclos? De la siguiente manera. En un ciclo, ojo con el siguiente dato que voy a proporcionar, en un ciclo siempre la variación de la energía interna es igual a 0, siempre, porque la energía interna depende solo de la temperatura. Ojo, la energía interna depende solo de la temperatura. La energía interna se calcula así: masa por calor específico a volumen constante por temperatura. Pero claro, en la primera ley de la termodinámica tenemos la variación de la energía interna, que no es más que la energía interna final menos la energía interna inicial. Y cuando sustituimos esta fórmula acá en la variación, ¿qué obtenemos? Obtenemos que la variación de la energía interna no es más que, ¿cuál es la energía interna final? La masa por el calor específico a volumen constante por la temperatura final menos. ¿Y cuánto vale la energía interna inicial? La masa por el calor específico a volumen constante por la temperatura inicial. Cuando se extrae masa por C sub B factor común, se obtiene que la variación de la energía interna no es más que la masa por el calor específico a volumen constante por la variación de la temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Ya esta fórmula la conocíamos, claro. Pero en un ciclo, ¿qué sucede? ¿Cuál es la temperatura inicial? Esta, la temperatura K1. ¿Y cuál es la temperatura final? La misma, porque finalizan en el mismo punto. Es por eso que se llaman ciclos. Por lo tanto, como la temperatura inicial es igual a la temperatura final en un ciclo, la variación de la energía interna es nula. Es igual a 0. Esta es la explicación de por qué la variación de la energía interna en un ciclo siempre es igual a 0. Y al sustituir esta condición en la primera ley de la termodinámica, ¿qué obtenemos? Que el calor es igual a 0, que es la variación de la energía interna, más el trabajo, o lo que es lo mismo, el calor no es más que el trabajo. Por lo tanto, bastará con obtener, por ejemplo, el trabajo, e inmediatamente obtendremos el calor, porque el calor es igual al trabajo en cualquier ciclo. Y en este momento te preguntarás, ¿pero cómo calculamos el trabajo? Bueno, ya sabemos que el trabajo es el área bajo la curva, pero en un ciclo el trabajo viene dada por el área encerrada por el ciclo. Ojo, por el área encerrada por el ciclo. Por ejemplo, en estos ciclos, el área encerrada es esta, ¿correcto? El trabajo viene dada por el área encerrada por el ciclo, siempre. Y finalmente, para saber si el trabajo es positivo o el trabajo es negativo, simplemente debes fijar tu atención
en el sentido del recorrido del proceso. Cuando el sentido sea horario, el trabajo será positivo. Y cuando el sentido sea antihorario, el trabajo será negativo. Por ejemplo, en este caso general, el trabajo es positivo, porque el recorrido o sentido del recorrido en el proceso es en sentido horario, en el sentido de las agujas del reloj. Igual pasa acá, este trabajo es positivo porque el recorrido es en sentido horario. ¿Dónde más el trabajo es positivo? Muy bien, acá también el trabajo es positivo porque el recorrido es en sentido horario. Pero cuando el sentido sea antihorario, como este caso, por ejemplo, o este caso, que también es en sentido antihorario, el trabajo en estos casos será negativo. Y en este que ha quedado libre, ¿cuál es el sentido del recorrido? Muy bien, en sentido horario. Por lo tanto, este trabajo es positivo. El recorrido es así, en este sentido, en sentido horario. Para finalizar el video, te dejo en pantalla un cuadro resumen de fórmulas que de seguro será de gran utilidad para que resuelvas los diferentes ejercicios. Pasemos a explicar este cuadro. En la primera columna están los diferentes procesos que hemos visto. En la segunda columna voy a escribir las fórmulas para calcular el calor en estos procesos. En la tercera columna cómo calcular la energía interna y en la cuarta columna cómo calcular el trabajo. Y finalmente voy a agregar esta columna que la obtuvimos en el video inmediato anterior, cuando trabajamos la ecuación de estado. Para que veas la importancia y relación que tiene la ecuación de estado, esta que está acá, PV igual MRT o PV igual N R con barra por T, con la primera ley de la termodinámica. El calor es igual a la variación de la energía interna más el trabajo. Vamos a llenar la tabla. Acá se visualiza. En el proceso isobárico, el calor lo vamos a calcular de esta manera, la energía interna de esta manera y el trabajo siempre lo vamos a calcular de esta manera. Y recuerda que gracias a la ecuación de estado se cumple esta relación en los procesos isobáricos. De tal forma que cuando te enfrentes a un proceso isobárico, cuentas con estas 4 relaciones o ecuaciones que son válidas en este tipo de procesos y que de seguro siempre te conducirán a la solución de tu ejercicio. El cuidado que hay que tener en este proceso es que el calor se calcula con el calor específico a presión constante, mientras que la energía interna, como siempre, se calcula con el calor específico a volumen constante. En cambio, cuando te enfrentes a un proceso isocórico o isométrico a volumen constante, siempre el calor será igual a la energía interna, y la energía interna, como siempre, se calculará con esta fórmula. Y por supuesto, recuerda que en un proceso isocórico el trabajo siempre es igual a 0 y se cumple esta relación en un proceso isocórico o isométrico, que te permite relacionar las presiones finales e iniciales con las temperaturas finales e iniciales. Ahora pon especial atención a este proceso isotérmico, porque es muy pero muy evaluado en los exámenes. ¿Cómo vamos a calcular el calor en un proceso isotérmico? El calor es igual al trabajo simplemente. Lo que realmente vas a calcular en el proceso isotérmico es el trabajo. ¿Por qué? Porque en un proceso isotérmico la variación de energía interna siempre es igual a 0. ¿Y cómo vas a calcular el trabajo? Siempre con esta fórmula. El cuidado que debes tener aquí es que cuando calcules el logaritmo, siempre es el logaritmo del volumen final sobre el volumen inicial. Y a veces en los ejercicios, ojo con esto, no te proporcionan como dato los volúmenes. No te lo proporcionan. Y en este momento tú te preguntas, pero si yo no tengo los volúmenes, ¿cómo voy a calcular el trabajo? Recurres a esta importante relación. Fija tu atención acá. A la ecuación de estado. ¿Qué te dice la ecuación de estado? Que justamente este cociente de volúmenes, míralo acá, V2 sobre V1, V2 sobre V1 es igual a P1, presión inicial, sobre P2, sobre presión final. Y estas presiones usualmente sí te la dan cuando no te proporcionan los volúmenes. ¿Y por qué no te proporcionan los volúmenes? Simplemente para que caigas en la cuenta de esto. De tal forma que el estudiante que no esté pendiente o no esté atento pensará que esta fórmula no la puede aplicar. Y sí la puede aplicar, porque el volumen 2 sobre el volumen 1 es igual a la presión 1 sobre la presión 2. Es como si borraras de acá estos volúmenes, de acá,
y colocaras presión 1 dividido sobre presión 2. Esto es perfectamente válido en un proceso isotérmico. Ojo, solo en un proceso isotérmico. Y una vez que obtengo el trabajo, pues ya tengo el calor, porque ya yo sé que el calor es igual al trabajo. ¡Qué fácil y sencillo es! Ahora observemos el resumen del proceso adiabático. Sabemos que en un proceso adiabático el calor es igual a cero, claro. ¿Y cómo vamos a calcular la energía interna? Siempre con la misma fórmula. Masa por calor específico a volumen constante por la diferencia de temperaturas. Y una vez que obtengamos la variación de la energía interna, ya tenemos el trabajo. Porque en un proceso adiabático el trabajo siempre es igual a menos la variación de la energía interna. Y esta área amarilla destacada en el cuadro pertenece a la zona adiabática, al proceso adiabático. Recuerda que en un proceso adiabático se cumple que P1 por volumen 1 elevado al coeficiente adiabático delta es igual a P2 por el volumen 2 elevado al coeficiente adiabático. Este coeficiente adiabático puedes obtenerlo de dos maneras. Una, si te dicen que tu gas se comporta de manera monoatómica, el coeficiente adiabático vale 5/3, pero si tu gas se comporta de manera diatómica, como el aire, por ejemplo, entonces el valor del coeficiente adiabático será 7/5. Pero si no te indican si tu gas es monoatómico o diatómico, pero si te proporcionan, por ejemplo, el calor específico a volumen constante y te proporcionan R, que es lo que usualmente se da en los ejercicios, con estas dos fórmulas, con esta y con esta, podrás resolver un sistema de ecuaciones para hallar el valor del coeficiente adiabático. Y finalmente, si te enfrentas a un proceso cerrado, es decir, a un ciclo, ya sabes que en los ciclos siempre la variación de la energía interna es igual a cero. Siempre. Y por supuesto el calor es igual al trabajo. ¿Y cómo vas a calcular el trabajo? El trabajo lo vas a calcular como el área encerrada, ojo, encerrada por el proceso cíclico. El área encerrada. Genial. Ya solo queda hacer algunos ejercicios y te garantizo que con este video y con un poco de práctica dominarás perfectamente cualquier problema de la primera ley de la termodinámica. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto.